Hace poco se conmemoraron los 500 años de Lutero. Martín Lutero fue un reformador importante para el cristianismo. Hoy tenemos al pastor Jorge Isea, filósofo y teólogo venezolano. El pensamiento de Lutero, ¿por qué fue tan importante para el cristianismo a nivel mundial? Sí, tuvo una pertinencia extraordinaria, maravillosa, y la perspectiva o la proyección que la reforma tuvo en términos de reforma del pensamiento y el retorno a los orígenes clásicos del pensamiento, vino a brindarle una renovada orientación al pensamiento, no solamente filosófico y teológico. Estamos hablando de las implicaciones que en el ámbito social, político, aún económico, tuvo el pensamiento reformado. Uno de los elementos que mayor valor tienen, en mi opinión, desde un punto de vista social, sociológico y politológico, tuvo que ver que uno concurrió con el evento de la Reforma Protestante, esencialmente en ese mismo contexto del descubrimiento de América. Y uno de los debates jurídicos y antropológicos que fueron propios de los juristas y teólogos, filósofos del tiempo, fue el estatus homínico del natural americano. Que usted ha trabajado esa tesis en su grado. Estuve trabajando con un abolicionista del siglo XVII, Epifanio de Moirans, en donde sorprendentemente en el año de 1682, pleno siglo XVII, con plena Inquisición encima, el hombre atrevió a afirmar de que cualquier jerarca de la iglesia y cualquier persona que tuviera vinculación con la esclavitud se exponía a la condenación eterna. Eso incluía al Papa. Y esta idea de alguna manera vino a brindar de alguna forma una revolucionaria perspectiva de la reivindicación de los derechos de la humanidad del aborigen, no solamente americano, sino también del afrodescendiente. Esto se lo debemos, entre otras cosas, a la antropología bíblica. Ahora, la presencia de Lutero fue una revolución en el cristianismo, pero también generó todo lo que fue la guerra de los 30 años entre cristianos, católicos y protestantes, ¿no? Sí, claro. Sin duda la historia de la iglesia está llena entre claro y oscuro. Pero en este caso quisiera yo más bien distinguir los aspectos positivos en términos del pensamiento, porque el fundamentalismo y el radicalismo religioso nunca han sido la expresión que exegéticamente corresponde al testimonio sagrado. De hecho, como hace unos momentos conversábamos frente a la controversia y el diálogo interreligioso e intercultural, la Biblia no propone el relativismo como criterio para la convivencia. La Biblia, y en este caso el pensamiento teológico cristiano, no quiere comprometer los principios que le brindan identidad conceptual a la fe, pero frente a la interacción intercultural lo que proponemos en este caso es el amor como criterio de convivencia. Yo no podría estar de acuerdo con usted, y esto lo decía Voltaire, era uno de los pensamientos que en su tratado sobre la tolerancia... Pero daría la vida de todas maneras. Pero daría la vida porque usted piensa como usted piensa, y ese es un concepto profundamente emparentado a la definición de libertad espiritual y aún civil consagrada en el Evangelio. Bueno, el protestantismo en su, digamos, dimensión política, en los estados donde ha sido gobierno, es un estado democrático, liberal, con pleno ejercicio de las religiones, ¿no? Yo creo que hay profundas ventajas. Y yo creo que los estados reformados han demostrado, uno de los eventos, por ejemplo, el evento del Mayflower, aquel barco de peregrinos que en el siglo XVII arribó a las costas norteamericanas, un conjunto de puritanos buscando espacios de redención política. De alguna manera, bajo el pacto de la Biblia, dijeron: nosotros queremos constituir una nación que sea transversalizada por criterios y valores de fe. Y bajo ese criterio, el 80% de los que formaban parte de esa tripulación estaban alfabetizados. El 70% de las mujeres también. Eso para el siglo XVII. En el siglo XIX todavía no habíamos alcanzado en la experiencia contrarreformada el 10% de la alfabetización en las tierras, en este caso americanas. ¿Por qué? Porque para el reformador es importante aproximarse al testimonio sagrado como única norma de fe y de conducta. O sea, es imposible cultivar una espiritualidad en donde no existe una interacción con el documento sagrado. Eso, si usted puede verlo, tiene profundas implicaciones en el ámbito educativo y en el ámbito cultural, y eso es lo que quizás da razón, que desde 1901 hasta 1990, el 86% de los premios Nobel de Ciencia hayan estado vinculados a países reformados y al mundo hebreo. De hecho, la diferencia de la conquista y la colonización española en América y la norteamericana viene también un poco en función de ese mismo precepto religioso, ¿no? Sin duda, tuvieron particularidades y singularidades que, como le digo, la historia está llena de claros y oscuros. Claro. Como hoy, inclusive la Europa cristiana, católica y protestante tiene diferencias en el manejo político y económico de la realidad. Sin duda, y esa diferencia
entre otras cosas, está emparentado a la reforma. Ya Max Weber lo decía claramente, con las formas liberales de economía, y quizás los aliados más concretos del socialismo en este momento los podemos encontrar en el Vaticano. Ahora, ¿por qué tanta pluralidad en las confesiones cristianas reformistas o después de la reforma y no en la unidad de pensamiento? Que debilita el planteamiento. Bueno, Philip Yancey, el editor en jefe de Christianity Today, decía algo interesante. Eso yo creo que es una de las expresiones del carácter corporativo y multiforme de la gracia divina. Hay una multiplicidad de expresiones que traducen también las singularidades propias, no solamente de la experiencia cultural y regional, sino también el carácter variopinto de la multiforme gracia de nuestro Dios. Pero no está bien relativizar un poco la verdad y las enseñanzas, ya que usted decía que estaban en contra de ese relativismo en una función dogmática. Sin duda, pero en este caso podríamos afirmar que más que relativizar el núcleo conceptual de nuestra fe, son aspectos accidentales y contingentes. Son los objetos, lo que nos diversifica, en este caso son aspectos contingentes. ¿Qué es lo esencial allí que une? Bueno, en este caso la supremacía, la soberanía de nuestro Dios, la divinidad de Cristo, el carácter de un Dios trino, la inerrancia de las Escrituras. En ese aspecto todo el mundo reformado ha encontrado una uniformidad conceptual. Y este es el criterio con el que nosotros predicamos la Biblia como única norma de fe y de conducta. ¿En Venezuela cuáles son las corrientes más importantes en ese sentido? Bueno, las corrientes más importantes, sin duda alguna, han sido los movimientos de orientación carismática, entre ellas el movimiento pentecostal, que es uno de los que mayor crecimiento explosivo ha tenido en nuestra experiencia, no solamente venezolana, sino también regional. El movimiento bautista, del cual yo en este momento funjo como pastor en la iglesia Alfa y Omega en el estado Falcón, cuenta con unas 700 iglesias, cerca de 700 iglesias de nuestro país, y en mi caso, en la experiencia regional, cerca de unas 32 iglesias. La vinculación religión-política, porque hubo unos candidatos también de la tendencia precisamente de la reforma que anunciaron candidaturas presidenciales. Bueno, entre otras cosas, yo ahí comparto el criterio de Martin Luther King. La iglesia no es el Estado. Ni la iglesia tampoco puede estar al margen de los grandes dramas y quebrantos propios éticos de la experiencia social del Estado. La iglesia es la conciencia profética del Estado. La iglesia en este caso tiene que cumplir la función ética de llamar a reflexión. ¿Participar en política o llamando? No, yo creo que sí podemos participar en política. Ese es un criterio que la iglesia debe redefinir. Una cosa es participar de la corrupción y otra cosa es participar del debate social, de los grandes dramas sociales. Sin embargo, lo que no podemos comprometer es la identidad conceptual de nuestra fe para la consecución de objetivos políticos, económicos o sociales. Vamos a un corte para compromisos comerciales y seguimos conversando sobre la dimensión ética de la política y sobre todo la dimensión espiritual del quehacer humano en el cristianismo. Ya regresamos. Seguimos conversando esta tarde con Jorge Isea en esa dimensión internacional que tiene siempre la religión y la fe sobre todo, y en países con tantos problemas como el nuestro, ¿qué puede dar la fe y el sentido cristiano de la existencia? Sin duda alguna. Yo creo que en este momento Venezuela, uno de los grandes temas de la teología bíblica tiene que ver la paradoja de la prosperidad inmoral. ¿Por qué prosperan los inicuos y por qué es afligido el hombre justo? Y quizás ese es uno de los problemas que hermenéuticamente en el pensamiento latinoamericano y en este caso concreto, la hermenéutica del sufrimiento, ¿qué tenemos que decirle como iglesia al pueblo venezolano? Yo creo que la iglesia viene a ser un bastión de esperanza, ya que con voz profética viene a hablar de parte de Dios, a recordar, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba pronto serán cortados. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él y Él hará. Ahora, todas las religiones tienen el mismo planteamiento de paz, de amor, de comprensión, de esperanza. Sin embargo, en el caso del cristianismo, más allá que de la dimensión doctrinal y ética, el cristianismo es Cristo. Y por eso yo le decía que frente al debate intercultural, yo no puedo encontrar un punto de coincidencia, en este caso cuando afirmo la divinidad irrestricta de Jesús en el Nuevo Testamento, y luego con algún texto de una ley del libro de Sura, del Corán, en donde se afirma que todo aquel que afirme que Jesús, el Hijo de María, es Dios, es un anatema. ¿Cuál sería el punto de encuentro? Pero se cae el mismo extremismo también del Corán, de que nadie tiene la verdad sino yo solamente. No, y en ese caso es donde está la facultad argumentativa. Claro. Yo creo que lo que es de cuestionar es la de imponer de manera arbitraria, pero en el diálogo racional, que es uno de los elementos que tiene como fortaleza la fe cristiana. La fe cristiana no escapa
a la necesidad, al imperativo de presentar defensa ante aquel que demande razón de su esperanza. Y creo que profundos debates arqueológicos, históricos, antropológicos, aún filosóficos, esperan por el diálogo interconfesional, y la Iglesia, como no, con virilidad y con firmeza defenderá su identidad conceptual, pero está abierta. Ahora es una realidad el sentido, digamos, ecuménico en general, el espíritu de encontrarse, de dialogar, de cultura, civilización y por supuesto de religión. Por supuesto, y yo creo que la Iglesia es una instancia universal. Sin embargo, yo creo, como dijo en este caso Mahatma Gandhi, Gandhi afirmaba diciendo: yo estoy dispuesto a abrir las ventanas de mi hogar, lo que no estoy dispuesto es que esos vientos me saquen de mis raíces. Pero Gandhi dio el ejemplo precisamente de esa apertura y de esa comunión, de ese diálogo permanente. Sin duda, sin claro, duda. Frente a y Inglaterra, fue presa, sin y frente duda a lo alguna. político fue muy duro, pero Sí. en lo espiritual fue muy abierto a todas las tendencias. Por supuesto. Sin embargo, fíjese, y esa misma apertura le costó la vida. Claro. Con un extremista. Son mártires muchos cristianos Sin también. duda, sin duda. Ahora, usted que estudió filosofía, el estudiar filosofía no lo hizo menos creyente, porque en la filosofía hay un cuestionamiento a todo, empezando por esos dogmas que uno empieza a cuestionar, que desde pequeño se tienen como ciertos. Sí, claro. Yo ahí le respondería, como dijo C.S. Lewis en el Club Socrático de la Universidad de Oxford. Yo le diría: yo creo en el cristianismo como creo en la luz del sol. No solamente porque lo veo, sino porque a través de él veo todo lo demás. En última instancia... Pero fíjese que, sin embargo, viendo la luz del sol es relativo. Hoy con la física cuántica y otro tipo de realidades. Bueno, pero hay otra forma de ver las cosas. Sin duda, pero el relativismo tiene un problema formal. Dos proposiciones universales contradictorias, diría Aristóteles, no pueden ser ambas verdaderas. Pero no tienen que ser tiempo. exclusivas, universales las dos. No necesariamente. Sin embargo, el principio de no contradicción no admite que dos posiciones son verdaderas al mismo tiempo. Ambas pueden ser falsas. Pero hoy en la física cuántica estamos llegando a eso. Sin la embargo, negación del espacio y del tiempo, y lo que es cierto puede ser falso al mismo tiempo. El principio de en la dimensión de lo pequeño, ¿no? Sin en la duda. dimensión de lo mínimo. Sin embargo, yo no confundiría esos criterios probabilísticos y estadísticos con los criterios uniformes de verdad. Que aparentemente son la mayoría, lo probabilístico en la vida. Bueno, eso... Más que lo que está cierto. El cisne negro, usted ha leído seguramente. Sí, bueno, sin duda. Claro, por supuesto. En este caso, Karl Popper fue uno de los que empleó ese criterio. Lo tomó Nassim a Karl Popper como base de eso. Una crítica de la existencia, sí. Bueno, usted en la filosofía me parece que lo maneja perfectamente bien. Ya en la parte diaria del ser humano que tiene un reto con la vida, que tiene una muerte segura, que no sabe por qué nació muchas veces, porque no le pidieron permiso, pareciera que hay una especie de pérdida en la existencia. ¿Qué le dice usted a esa gente? Bueno, frente al drama, y esto yo creo que es lo que Venezuela necesita escuchar. En este momento, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. En este momento, frente a ese diálogo intercultural, Jesús levanta la mano y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este caso, yo tendré que suscribir, para brindarle coherencia a mi exposición, aquella convicción maravillosa de Jesús cuando nos afirmó diciendo: fuera de mí, nada podéis hacer. Es la invitación de la Iglesia Evangélica Venezolana, en estos momentos de profundo quebranto nacional, que es tiempo de acercarnos a Dios, en tiempo de invocar su nombre en arrepentimiento, esa onerosa palabra que muchas personas no quieren escuchar, pero Venezuela necesita un cambio de rumbo moral. Venezuela no puede seguir construyéndose bajo los criterios utilitarios, hedonistas de la viveza criolla. Tenemos que volver a los criterios espirituales, y se me hace imposible, embajador, poder reconstruir esta nación si los valores de ese maravilloso libro, si los valores de nuestra eternal fe no transversalizan la experiencia integral de nuestra nación. Sí, lo decíamos en la primera noticia del día, que el derecho, porque hay un foro hoy en Madrid, del derecho tiene una tridimensionalidad. El derecho como norma, el derecho como respuesta al fenómeno social, pero también el derecho en la dimensión ética, axiológica, porque sin valores no se tiene nada. No se puede vivir, es imposible. Y de alguna manera yo creo que estos procesos de anarquía, en donde vemos la disolución de un Estado, en donde vemos cuando, si uno de los criterios que la Biblia nos enseña es la supremacía de la ley. Yo he enseñado en mi iglesia que la norma última de la iglesia no soy yo, a pesar de que yo soy un líder y pastor. La iglesia no puede estar subordinada a la opinión, gustos o disgustos de un líder espiritual. No, claro. En este caso invocamos al testimonio sagrado como última norma de fe y de conducta. Y si usted traduce eso en el ámbito del gobierno civil, gran parte de la descomposición estructural del Estado venezolano es porque gran parte de nuestra crisis responde a que tenemos personalidades y tenemos individualidades que están por encima de la racionalidad jurídica.
yo creo que es un momento de invocar ese Pero también a principio. nivel mundial pareciera que hay una especie de pérdida de brújula, ¿no? La sociedad Sin no sabe duda. dónde ir, hay conflictos, guerra, miseria, hambre, el cambio ecológico, el calentamiento global. Pareciera que el hombre, las armas, esté como orientado a destruir al otro, ¿no? Es interesante ver estos escenarios desde la perspectiva escatológica bíblica, que creo que sería un tema muy interesante para usted. Más profundo. Sí. En este caso, el dispensacionalista, estamos hablando, pues, cuando Reagan leyó uno de los grandes libros, bestseller, 2 millones de libros vendidos, en este caso del doctor Walworth, decano de la Facultad de Estudios Escatológicos de la Universidad de Dallas, en su libro Armagedón, Terror y Petróleo, él quedó asombrado al ver que gran parte de los avatares y acontecimientos registrados en el documento sagrado, Reagan decía, es sorprendente ver los paralelismos geopolíticos que la escatología bíblica tiene con el mundo contemporáneo. Yo creo que nos vendría bien como venezolanos, porque como dijo el historiador Justo González, la iglesia es el único pueblo que puede recordar cuál será su porvenir, porque hay un Dios que ha hablado acerca del porvenir de la iglesia, y gran parte de los eventos que usted diariamente describe en este extraordinario espacio vienen a confirmar la lectura escatológica consagrada en Mateo 24, el libro del profeta Daniel, Apocalipsis, y documentos que tienen profundos paralelismos. Por cierto, con la dinámica geopolítica. Parece que los jinetes del Apocalipsis están saliendo de nuevo. Bueno. Están anunciando tiempos difíciles. Pero muchísimas gracias. Yo sé que son temas para discutir largamente, pero es bonito hablar de estas cosas que tienen que ver con lo internacional, pero también con el mundo del espíritu, que es fundamental. El hombre es más espíritu que materia. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias al pastor Jorge Isea, filósofo y teólogo, y seguimos ya con una cuestión más de la tierra concreta, como es las criptomonedas, con un experto, Jesús Soriano, que también es parte de lo que cada día pasa en el mundo y que hay que afrontarlo. Ya regresamos.